noches, con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Agradece Parlamento cubano solidaridad mundial con la causa de los 5. Aprueban diputados ley del presupuesto del Estado para 2015. Recibió Ricardo Cabrizas a vicepresidente del gobierno ruso. Continúan muestras de apoyo por el regreso de los 5 y el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, asistió a la sesión plenaria del cuarto periodo ordinario de sesiones de la 8ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Los diputados aprobaron una declaración que será enviada a todos los parlamentos y legisladores que apoyaron por 16 años la causa de los 5 antiterroristas cubanos que ya están en su patria. Declaración de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Respaldamos íntegramente y hacemos nuestra, en nombre del pueblo de Cuba, la alocución del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, del pasado 17 de diciembre. Tras una larga e intensa batalla de muchos años, clamando justicia, recibimos con gran alegría la noticia del regreso a la patria de Gerardo, Ramón y Antonio, quienes junto a René y Fernando, nuestros 5 héroes, constituyen símbolos de la dignidad de nuestro pueblo. Ahora que ellos vuelven al seno de su familia y de su país, los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba deseamos agradecer a los parlamentos, legisladores, legisladoras que en el mundo han sido solidarios con esta causa. Como señalara el general de Ejército Raúl Castro, se cumplieron las palabras de nuestro comandante en jefe Fidel cuando en junio del año 2001 afirmó: volverán. Tal expresión profética constituyó la guía para llevar adelante una ofensiva en Cuba y en todo el planeta a favor de la liberación y el regreso de nuestros 5 hermanos. Agradecemos también a los gobiernos, grupos y comités de solidaridad, organizaciones, instituciones y a todas las personas de bien que de una u otra manera han tomado como propia esta lucha del pueblo cubano. Admiramos la entereza con que cada día de estos más de 16 años de duro encierro e incierta espera actuaron las madres, padres, esposas, hijas e hijos, hermanas y hermanos de estos luchadores antiterroristas. La batalla ha sido ganada a fuerza de principios, firmeza, perseverancia, inteligencia y solidaridad internacional. Por fin libres, la patria orgullosa los abraza. Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, La Habana, 19 de diciembre de 2014, año 56 de la Revolución. Transmitirán mañana la radio y la televisión cubanas en vivo el discurso del general de Ejército Raúl Castro Ruz en la clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Cubavisión Internacional, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba transmitirán este sábado en vivo a las 10 de la mañana el discurso del general de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en la clausura del cuarto periodo ordinario de sesiones de la 8ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y el desempeño de la economía cubana durante 2014 fue debatido ampliamente en las comisiones permanentes del Parlamento. Hoy correspondió al titular del ramo, el miembro del Buró Político y vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo Jorge, presentar al Parlamento las proyecciones para 2015. De un crecimiento del Producto Interno Bruto de 1,3% este año, se prevé para el próximo superar el 4%. Hay muchos organismos que han
El vicepresidente del Consejo de Ministros y titular de Economía, Marino Murillo Jorge, informó al Parlamento cubano que en el año 2014 se estima un incremento del Producto Interno Bruto del 1,3%, inferior al 2,2% planificado. Anunció que para 2015 se proyecta un crecimiento ligeramente superior al 4%. Entre las actividades que más tributarán sobresalen la industria manufacturera, la construcción, el comercio y el turismo. Este plan tiene como característica potenciar al máximo las reservas de eficiencia, fundamentalmente de la empresa estatal socialista. Se dirigen los recursos hacia las actividades que inducen a la reanimación de sectores fundamentales, como es el caso de la industria manufacturera. Se ratifica la tendencia del plan de inversiones a las inversiones de infraestructura y productivas. En cuanto al análisis de los portadores energéticos, dijo que se espera mayor eficiencia en 2015, pues todos los crecimientos previstos y las actividades planificadas tienen respaldo energético. No puede ser que a mitad de año estemos pidiendo más combustible del que está previsto en el plan. Los portadores energéticos están garantizados. La gran tarea es utilizarlos eficientemente. La transportación tanto de carga como de pasajeros se incrementará con la introducción de los ómnibus Diana. El plan de inversiones se centrará en sectores productivos y de infraestructura. Una medida muy esperada es el crecimiento del comercio mayorista, un aspecto fundamental para apoyar el sector no estatal y el desarrollo de las cooperativas. El comercio mayorista tiene previsto un crecimiento de un 55% el año que viene. Ya dijimos que el país estaba desabastecido, que había que tener un comercio mayorista donde pudieran acudir preferentemente las personas jurídicas. El sector empresarial debe avanzar en la aplicación de las normas que otorgan autonomía a su gestión, lo cual implica una mayor responsabilidad de los directivos, pues este año 320 empresas pagaron salarios incorrectamente, creando desbalance en la economía interna de la entidad. El titular de Economía insistió en que el incremento salarial debe respaldarse en la producción. Y el salario medio va a ser 586. Yo creo que todos tenemos deseo que ese un día no sea 586 y sea 3.000. Pero mientras no seamos capaces, aún creciendo un 4%, no hay posibilidad de que el salario medio sea superior a los 585. En el 2015 se entregarán 12.125 viviendas construidas por el Estado, dando prioridad fundamentalmente a La Habana y Santiago de Cuba. Los resultados de la economía deberán sustentarse en una organización sistémica que coordine a todos los organismos. Ludmila Tarancón y Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabriza Ruiz, recibió este viernes al vicepresidente del gobierno de Rusia, Dmitry Rogozin, quien encabeza la delegación de su país a las sesiones de la 12ª Comisión Intergubernamental para la Colaboración Económica, Comercial y Científico-Técnica. Cabrizas manifestó a la parte rusa el interés de Cuba de continuar avanzando en la cooperación bilateral y sumar a los sectores tradicionales nuevos rubros como la producción de medicamentos y la industria biotecnológica. Por su parte, el vicepresidente del gobierno del país europeo, Dmitry Rogozin, dio a conocer la propuesta de realizar el próximo encuentro de la Comisión Intergubernamental en la ciudad industrial de Kazán y alabó la idea de crear grupos estratégicos de trabajo. El alto dirigente llegó a nuestro país en compañía de funcionarios de los sectores de energía y minas, industria y comercio y finanzas, entre otros. Como resultado de esta visita, se espera la rúbrica de nuevos acuerdos, incluidos en el área de la energía. Néstor Parreño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hace unas horas, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ofreció una conferencia de prensa en la Casa Blanca. El mandatario norteamericano reiteró sus puntos de vista acerca de la nueva política hacia Cuba y se pronunció por la eliminación del bloqueo económico contra la isla. En la que debería ser su última conferencia de prensa en el 2014, el presidente de los Estados Unidos expresó su deseo de avanzar hacia el levantamiento del bloqueo, al que calificó de contraproducente.
Obama anticipó que ello no ocurrirá inmediatamente, pues una parte de esa política está codificada en la ley Helms-Burton. En ese caso, su derogación correspondería al Congreso, que a partir de enero de 2015 quedará en manos del Partido Republicano. Miembros de esa tendencia política, como el posible candidato presidencial Jeb Bush o el líder de la Cámara de Representantes Joe Bonner, dijeron oponerse a las iniciativas anunciadas por la Casa Blanca respecto a Cuba. Obama le recomendó al Congreso digerir sus decisiones. El presidente norteamericano descartó que tenga planes de viajar a La Habana en el futuro cercano, aunque comentó imaginar que en algún momento de su vida tendrá la oportunidad de visitar Cuba. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y desde varios países siguen llegando congratulaciones por la liberación de los antiterroristas cubanos y el anuncio de la normalización de relaciones entre La Habana y Washington. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, elogió la persistencia y dignidad del pueblo cubano, el cual dijo nunca dejó imponerse condiciones e insistió en la importancia de la eliminación del bloqueo para una relación más cordial entre Estados Unidos y América Latina. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva también se alegró por el regreso de los 5 a la patria, un acontecimiento esperado por el mundo. Y desde varias ciudades norteamericanas llegaron muestras de apoyo. Ciudadanos de varios estados aprobaron la decisión del presidente Obama y lo instaron a seguir actuando de esa manera con respecto a su política exterior. El representante del gobierno de Colombia en los diálogos de paz, Humberto de la Calle, expresó hoy su reconocimiento por el gesto de la FAREP de ofrecer disculpas públicas a las víctimas de los sucesos de Bojayá. De la Calle calificó de significativas las medidas anunciadas en favor de los perjudicados por el doloroso hecho, lo que marca el inicio del camino hacia el desescalamiento de un conflicto que se ha extendido ya por más de medio siglo. Al reconocer su responsabilidad en los hechos acontecidos en 2002, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Ejército del Pueblo afirmaron sentir un profundo pesar por el suceso que, según dijeron, nunca debió ocurrir. El representante gubernamental también declaró que los responsables deben proceder a reparar los daños causados. Muy buenas noches, tiempo para los deportes en su emisión estelar. De la Serie Nacional de Béisbol, hoy Ciego de Ávila y Holguín lograron sus boletos, mientras quedó eliminado Santiago de Cuba. Holguín por segundo año consecutivo obtiene su clasificación bajo la tutela de Hirochi Bartutis. Los Cachorros ganaron emotivo encuentro contra Pinar del Río, con pizarra de 5-4. Carlos Santiesteban se llevó el triunfo y con la derrota cargó Vladimir Baños, salvado para Yaisel Sierra y cuadrangular de Heidi Soler, su número 5. Ciego de Ávila fue el otro conjunto que aseguró su pasaporte al vencer a Industriales 4-1. Yander Guevara ganó su sexto juego, mientras Noelvis Entensa encajó su quinto fracaso sin éxitos. Yulieski Gurriel y Yorelvis Charles conectaron sus cuartos jonrones según los numeritos de Arnelio Álvarez. Por su parte, el líder Matanzas ganó 2-0 y llegó a 31 victorias para completar su pase de escoba ante Villa Clara. El triunfo se lo anotó el joven Sionel Pérez, quien tiró impecable 8 entradas y 1/3. Apunta el colega Aurelio Prieto Alemán que la soberbia faena ubicó a Sionel momentáneamente de primero en carreras limpias con 1,05 y en ponches con 60. Ahora los azucareros, para clasificar, dependen de las derrotas de Pinar del Río. Otro elenco que cerró por todo lo alto fue Isla de la Juventud, que barrió a Cienfuegos y alcanzó su sonrisa 25. Aún los Piratas pueden igualar la actuación del pasado año, que es de 27 triunfos, pues les restan 2 juegos suspendidos frente a Holguín. Por su parte, Santiago de Cuba se despidió de la Serie Nacional al caer con las botas puestas en el último encuentro ante Granma, 3-2 en 13 entradas. De esta forma, los alazanes le cortaron las alas a las avispas por tercer día consecutivo. Ganó así el 10 y perdió Lumani Carbonell. Las Tunas se quitó de encima la barrida al imponerse a Guantánamo 9-0. El éxito para Ubisney Bermúdez y fracaso para Lander Moreira. Los leñadores conectaron 3 cuadrangulares con la autoría de Daniel Castro, Jordan Batista y Rafael Viñales. La selección de Mayabeque dijo adiós al finalizar 2-1 su compromiso ante Artemisa y propinarle knockout de 13-2. El lanzador victorioso fue José Norbelis Betancourt y el derrotado Israel Sánchez. Por los Huracanes la sacaron del parque Orlando Lavandera y Randy Terry. Y por último, Santi Spiritus culminó su actuación con una lechada de 3-0 frente a Camagüey.
A pesar de no clasificar, es justo resaltar que los Gallos con sus 21 triunfos superaron en 7 su desempeño de la pasada campaña. A los espirituanos aún les resta un choque frente a Granda. Concluyen los deportes. Muy buenas noches. Muchas gracias, Luisa, por tus informaciones. Nosotros continuamos con más noticias. La ejecución del presupuesto del Estado en 2014 fue presentada a los diputados esta tarde por la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza. El Parlamento también aprobó la ley del presupuesto para 2015. La titular de Finanzas y Precios explicó que la nación concluye el año 2014 con un sobrecumplimiento en los ingresos en un 7% y en gastos de un 6%. En ese contexto se incluye, explicó, la justa decisión de incrementar los salarios al personal de la salud pública cubana. Más adelante, Lina Pedraza señaló que se estima que el año 2014 termine con un déficit fiscal de 3.466 millones de pesos, el 4,1% del Producto Interno Bruto, valor menor al aprobado en la ley, el que tiene como elemento positivo, dijo, que logra el cumplimiento de los ingresos, así como la ejecución de los gastos. El desempeño presupuestario del año 2014, como argumentó la ministra, aseguró el financiamiento de todos los servicios básicos y el sostenimiento de las políticas sociales. Expresó que la ley del presupuesto del Estado cubano para el año 2015 asegura el proceso de actualización del modelo económico cubano. La ministra dio a conocer que en el 2015 se planifican ingresos netos por 48.991 millones de pesos. Lo anterior confirma la esencia de nuestro sistema social mediante la redistribución justa y cada vez con mayor equidad de sus ingresos, a diferencia de los países de economía de mercado, en que la redistribución culmina en no pocos casos favoreciendo a las élites del poder. Casi al concluir sus palabras, Lina Pedraza destacó la importancia de continuar elevando la cultura económica de la población, avanzar en el estudio y en el perfeccionamiento de las vías que conducen al control de los indicadores monetarios a fin de mantener el equilibrio financiero interno. La Comisión de Asuntos Económicos recomendó que el Ministerio de Finanzas y Precios trabaje por culminar las medidas de perfeccionamiento del control interno, de las normas metodológicas, los procedimientos y la capacitación en temas financieros. Asimismo, propuso que ese organismo y los consejos de la administración provincial garanticen el seguimiento de los resultados de las verificaciones presupuestarias, con la consecuente aplicación de medidas disciplinarias en los casos que corresponda. Que durante el proceso de ejecución del presupuesto se pongan en práctica medidas de control efectivas para la recaudación de ingresos y el uso eficiente de los gastos en correspondencia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley del Presupuesto del Estado. Los diputados se refirieron a que debe revisarse el término dispuesto por la ley para la desagregación del presupuesto. Hasta el 30 de marzo, según ley, es que van a estar desagregados los presupuestos, la desagregación mensual de los presupuestos. Y esto puede crear un grado de incertidumbre en el primer trimestre del año, que es la cuarta parte del año, y puede un poco crear determinado inmovilismo en esa etapa. Trascendió que en la medida en que se incrementan los ingresos personales de quienes laboran en el sistema empresarial, se extenderá la contribución especial a la seguridad social y el impuesto sobre ingresos personales, derivados de los resultados y la distribución de utilidades. Los diputados coincidieron que este proceso debe ir acompañado de un profundo debate con los trabajadores. Nosotros nunca hemos explicado en el sistema empresarial, a menos que no sea en las empresas que están en perfeccionamiento empresarial, ese elemento que está ahí. Y eso va a causar necesariamente un impacto en los trabajadores, en el pueblo. Yo creo que hay que asumirlo como está ahí. El dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos concluyó que los organismos globales de la economía y los consejos de las administraciones provinciales deben velar por la estabilidad y completamiento de los recursos humanos, un asunto que redundará en una mejor ejecución del presupuesto para 2015. Desde el Palacio de Convenciones fue un reporte de un equipo del Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y transmitirán mañana la radio y la televisión cubanas en vivo el discurso del general de ejército Raúl Castro Ruz en la clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Cubavisión Internacional, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba transmitirán este sábado en vivo a las 10 de la mañana la sesión de clausura del cuarto periodo ordinario de sesiones de la 8ª legislatura de la Asamblea Nacional, donde hará uso de la palabra el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros. Más de 139 millones de barriles de crudo ha refinado la empresa Camilo Cienfuegos en estos 7 años de su reactivación. Según se anunció en conferencia de prensa, en marzo de 2015 concluirá la ingeniería básica del proyecto de expansión de la planta. La primera empresa creada por el ALBA en Cuba podría aumentar el rendimiento de productos claros con la construcción de 3 nuevas plantas, anunció el ingeniero Ramón Curapiaca Medina, su gerente general de Cubenpetrol S.A. Marzo de 2015 terminamos la ingeniería básica de producto de expansión. Después entré en un proceso de negociación durante 6 meses con las empresas principales, que son Technip por la parte italiana y HQC por la parte china. Y nosotros estimamos que para ya finales de 2015 o principios de 2016 estemos ya iniciando la construcción de la expansión de esta refinería. En conferencia de prensa a propósito del 7º aniversario de la reactivación de la refinería Camilo Cienfuegos, el alto ejecutivo afirmó que a pesar de la caída del precio del crudo, esos proyectos son prioridad para el gobierno venezolano en esta planta, reinaugurada por el comandante Hugo Chávez Frías el 21 de diciembre de 2007. Desde entonces, 373 buques han arribado a Puerto Cienfueguero, informó su director general Humberto Padrón, y se han refinado más de 139 millones de barriles de crudo, demostrando alta confiabilidad. Inversiones aún en ejecución sostendrán la eficacia, el aumento de la capacidad de almacenaje, la automatización de sistemas eléctricos y de carga. Estamos trabajando en estos momentos en la preparación de la automatización del cargadero de ferrocarriles, modernización de sistemas de tratamiento de residuales y el montaje de brazos de carga en los muelles serán nuevos empeños para el año que comienza con el mejoramiento del reformador catalítico hasta mediados de enero. Bajos índices de accidentalidad y la disminución de la carga contaminante a la bahía figuran entre los hitos de la empresa, que el próximo 29 de diciembre cumplirá su plan de producción por 7º año consecutivo. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Observen en el mapa del tiempo que Cuba se mantiene bajo la influencia de las altas presiones continentales migratorias, con un tiempo generalmente estable sobre gran parte de nuestro país, y la presencia de esta hondonada próxima a la península de Yucatán ha incrementado hoy los nublados, como se puede observar en la imagen de satélite, sobre la parte occidental de nuestro país, que se va a mantener también durante el día de mañana, principalmente en Pinar del Río y en la Isla de la Juventud. También algunos nublados que son transportados por las corrientes del nordeste, que influyen sobre el oriente de nuestro país con solo aisladas lluvias. Por lo tanto, se pronostica para mañana en la región occidental un amanecer con poca nubosidad y temperaturas mínimas en la madrugada de 17 y hasta 16 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado con aisladas lluvias y temperaturas máximas de 26 y hasta 28 grados Celsius. Los vientos en la parte occidental soplarán del este al sudeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. En las provincias de la región central un amanecer con poca nubosidad, temperaturas mínimas de 16 y 17 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado con escasas lluvias y temperaturas máximas de 27 y hasta 28 grados Celsius. En el oriente del país también un amanecer con sol y algunas nubes, y son posibles aisladas lluvias hacia zonas de la costa norte. Las temperaturas mínimas en la madrugada tendrán valores de 17 y hasta 21 grados en Santiago de Cuba. Por la tarde estará parcialmente nublado con aisladas lluvias y temperaturas máximas de 28 y hasta 31 grados Celsius. Para los próximos 3 días se espera solo aislados chubascos en la parte occidental debido ya a la aproximación de un sistema frontal al sudeste del Golfo de México, mientras que en el resto del país la probabilidad de lluvia será baja y las temperaturas extremas tendrán un ligero ascenso gradual, máximas de 28 hasta 29 y 30 y 31 grados Celsius en la región oriental. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana.
Tras la liberación de los 3 héroes que aún permanecían en cárceles norteamericanas y la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, jóvenes de la provincia de Holguín se pronunciaron al respecto. El fruto de tantos años de sacrificio del comandante Fidel Castro Ruz para lograr esa integración de todos los pueblos y lograr el apoyo de todas las Américas a esta lucha que comenzó Cuba en el 59 sola, pero que hoy no está sola y es por eso que podemos hablar en los mismos términos con Estados Unidos. Una victoria más de nuestro pueblo, el hecho de que Estados Unidos haya reconocido públicamente el fracaso de la política que venía aplicando a nuestro país desde hace más de 50 años. Y en medio de una coyuntura internacional interesante además, ¿no? Y como resultado incluso de todo este proceso de lucha de nuestro aguerrido pueblo, de todo este proceso de lucha de los cubanos que se encuentran en el exterior, yo creo que es un momento importante en que conozcan la realidad del pueblo cubano, todo esto que hemos vivido, lo que hemos sufrido, lo que hemos realmente padecido bajo este férreo bloqueo. Y es muy importante que Fidel, Raúl y esa máxima dirección histórica de nuestro país y en nuestra revolución esté viviendo estos momentos junto con nosotros. Sí podemos vivir en coexistencia pacífica, un país como nosotros, socialista, comunista, con ellos, porque como mismo decía en el discurso pronunciado el presidente Obama, de que ellos mantienen relaciones con China, retomaron las relaciones con Vietnam, entonces sí, ¿por qué no pueden retomarlas con Cuba? Respetar nuestros derechos, respetar nuestra soberanía. Desde Holguín, Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El vicepresidente del gobierno de la Federación de Rusia, Dmitry Rogozin, y el vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrizas Ruiz, rubricaron este viernes el acta final de la 12ª sesión de la Comisión Intergubernamental para la Colaboración Económica, Comercial y Científico-Técnica. El documento expresa el interés bilateral en incrementar los nexos económicos, comerciales y de inversión conjuntos. Antes, se rubricaron también un protocolo entre los Ministerios de Educación y Ciencia de la Federación de Rusia y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba. Un acuerdo en materia de seguros para el sector del transporte y el Plan de Acción del 2015 del Comité Empresarial Cubano-Ruso. En su sesión final, la comisión examinó los proyectos de colaboración en las esferas de la industria, salud, transporte, energía, educación, deporte, comunicaciones, relaciones aduaneras y, como eje central, los asuntos bancarios financieros. Cabrizas señaló que las relaciones con Rusia son excelentes y el vicepresidente del gobierno ruso subrayó el interés de ayudar al pueblo cubano en su desarrollo. En este sentido, identificó 3 áreas que a su juicio son esenciales: energía, transporte y financiamiento. Y quisiéramos que los acuerdos adoptados en nuestra comisión fortalezcan la base económica y real de la Revolución Cubana, que nos ha enseñado que podemos resistir incluso ante las potencias y países más potentes y poderosos que nosotros. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El canciller venezolano Rafael Ramírez informó que su país denunciará ante todos los organismos internacionales y foros necesarios las sanciones impuestas por Estados Unidos y se reservará el derecho de implementar acciones para responder a la nueva arremetida de Washington. Ramírez señaló que las medidas son un castigo por levantar las banderas del socialismo no solo en su país, sino en la región. Movimientos sociales en España convocaron a una movilización este fin de semana en rechazo a la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, como se le conoce popularmente. Los organizadores aseguran que el objetivo del decreto no es garantizar la seguridad del pueblo, sino reprimir la libertad de reunión y de asociación. La ley sancionará con multas de 30.000 a 600.000 euros las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en instalaciones públicas. El
ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, lamentó la firma de un nuevo paquete de sanciones estadounidenses contra Rusia y afirmó que las penalizaciones ponen en riesgo el futuro de la cooperación bilateral. En conversación telefónica con su homólogo norteamericano, Lavrov advirtió sobre los impactos negativos que tendría esta decisión en las relaciones entre ambos países. Rafael Pérez Oquendo, desde la redacción internacional. Muy buenas noches. El próximo domingo a las 5 de la tarde en el Teatro Martí tendrá lugar un acontecimiento que me atrevo a asegurar será inolvidable. La Orquesta Sinfónica Nacional y el Centro de Música de Concierto rendirán homenaje al 50 aniversario de vida profesional del maestro Sergio Vitier, Premio Nacional de la Música. Bajo la batuta de Enrique Pérez Mesa, la sinfónica y solistas invitados interpretarán creaciones de Sergio Vitier, entre las que se incluirá el estreno de la obra Umbrales. Y desde Villa Clara nos llega el reporte de la expo personal de Jorge Luis Alonso. Cazador de mitos es un homenaje a Samuel Feijó. He tomado la cerámica como soporte y la técnica es el modelado en cerámica, es decir, el modelado en barro, utilizando todos los mitos y todo lo que escribió Feijó en todos sus años y una interpretación muy propia mía. La obra de Jorge Luis Santos es avalada por la constancia de su propio trabajo. Ha participado en varias exposiciones colectivas, ha hecho donaciones de piezas y como resultado ha recibido premios y menciones en salones y eventos de las artes plásticas. Hoy, Cazador de Mitos, su segunda exposición personal, se exhibe y puede ser visitada en la Sala Pedro Cés. Esta es una pequeña sala instalativa ubicada dentro de la Galería de las Artes Visuales como espacio desde el cual se promueve lo mejor del arte popular villaclareño. Diosdado Gutiérrez e Hilda Cárdenas Conyedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y termino con una recomendación de lectura. Se trata del libro Secretos de un viaje de Adis Cupul y Froilán González. Ambos investigadores revelan lo acontecido durante el viaje de José Martí y su esposa Carmen Sayas Bazán por Centroamérica. Información cultural con muchísimo gusto para ustedes aquí en El Estelar. La presentación del informe acerca de la implementación de los acuerdos del sexto Congreso del partido fue uno de los temas discutidos por los diputados durante la sesión matutina del cuarto periodo ordinario de sesiones de la octava legislatura de la Asamblea Nacional. También se debatió sobre las acciones para prevenir y evitar la evasión fiscal y reducir el número de empresas que aún registran pérdidas. Ante los datos ofrecidos al Parlamento del alto número de empresas que hoy incumplen con los planes económicos, el presidente de la Asamblea Nacional expresó que la economía cubana no puede soportar esa ineficiencia. Es una situación que ha sido discutida con profundidad, hay acuerdos del Consejo de Ministros, orientaciones del presidente, etcétera, y son de las cosas que nosotros tenemos que resolver. El presidente del grupo empresarial Ascuba comentó los avances del último año a partir del trabajo realizado para revertir las pérdidas continuadas en la industria azucarera. Pienso que las condiciones actuales y las medidas que se han tomado para con el plan de 2015, todo relacionado con la resolución 17, los sistemas de pago, el pago sin respaldo productivo, nos van a tributar a que las empresas no pierdan. El ministro de la Agricultura enumeró las medidas que se adoptan en ese sector con las empresas ineficientes para los próximos 2 años. Tenemos en el sistema de la agricultura 402 empresas y hoy estimamos que al cierre de este año pierdan 73 empresas, que es el 18% del total, por un valor de 63.224.800 pesos. Las causas que han provocado la pérdida de estas empresas son reiterativas durante muchos años y por eso nos ha conllevado ya a proponer en el perfeccionamiento del organismo un grupo de decisiones que han sido aprobadas.
El Parlamento aprobó 3 acuerdos, el de felicitar y reconocer la labor de los maestros cubanos en su día, a los atletas que defendieron la bandera en los Juegos Centroamericanos de Veracruz y a los médicos que combaten el ébola en tierras africanas, además de los que brindaron su disposición de participar en esta noble y necesaria obra de humanidad. La implementación de los lineamientos aprobados en el 6º Congreso del Partido se manifiesta en tareas concretas y con un impacto directo en la vida económica y social del país. En este sentido, el miembro del Buró Político, vicepresidente del Consejo de Ministros y titular de Economía y Planificación, Marino Murillo Jorge, al evaluar la marcha de los acuerdos del Congreso, explicó que se trabaja en la conceptualización del modelo económico cubano y en un programa de desarrollo a largo plazo. En cuanto a las políticas macroeconómicas, destacó como una de las más importantes la preparación de las condiciones para la eliminación de la dualidad monetaria. Ratificar que nos quedamos con la moneda nacional, el CUP, y que se vienen dando señales que esa es la moneda que va a operar en la economía. Durante este periodo se ha ido extendiendo de forma progresiva el cobro en CUP en las tiendas que solo lo hacían en CUC, una medida que ha tenido bastante aceptación por la población. Recalcar que la unificación monetaria por sí sola no resuelve los problemas. Ella tiene que estar acompañado de otras medidas de conducción macroeconómica de la economía que pongan la moneda con la cual usted se va a quedar en el centro y que el dinero cumpla las funciones que le correspondan. En otro importante momento de su exposición, el vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo Jorge, informó que se han otorgado 378.000 créditos por un monto de más de 3.200 millones de pesos, destinados en su mayoría a acciones constructivas. Enfatizó que se trabaja en la política de precios mayoristas y se perfecciona el sistema empresarial cubano. El objetivo es dotar a la empresa estatal socialista de mayores facultades y autonomía. Hay que continuar creando condiciones que vinculen el salario a los resultados. Es la única forma que tenemos para ir aumentando el ingreso de los trabajadores. En cuanto al sector no estatal de la economía, Murillo dijo que existen 498 cooperativas no agropecuarias autorizadas, de ellas 329 constituidas, en tanto más de 476.000 cubanos ejercen el trabajo por cuenta propia. Murillo Jorge informó acerca de las modificaciones para el otorgamiento de subsidios a personas naturales y los cambios en el valor referencial de las viviendas para su compra-venta o donación. La implementación de los lineamientos concluyó, avanza gradualmente y según el cronograma previsto. Desde el Palacio de Convenciones, Talia González y Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Transmitirán mañana la radio y la televisión cubanas en vivo la sesión de clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Cuba Visión de Internacional, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba transmitirán este sábado en vivo a partir de las 10 de la mañana la sesión de clausura del 4º periodo ordinario de sesiones de la 8ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la que hará uso de la palabra el general de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Para concluir hoy, a través de su obra, Estela Bravo ha registrado grandes acontecimientos de nuestro país que han conmovido a la opinión pública nacional e internacional. Los siguientes testimonios fueron recogidos por la prestigiosa documentalista estadounidense a propósito del regreso a la patria de los 5 y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Así nos despedimos de ustedes. Tengan muy buen fin de semana. Buenas noches. Cubano soy de pura cepa y mis raíces las defiendo con la vida. Cubano soy y donde quiera que me encuentre cantaré a mi Cuba querida. Fue un paso evidentemente de avance. ¿Lo esperabas? Y no, realmente yo estaba en mi casa preparándome para venir para la universidad y mi abuelita me manda un mensaje y cuando leo el mensaje digo, es que no lo puedo creer, incluso se me aguaron los ojos porque o sea, nos identificamos con la causa porque llevamos muchos años o sea, esperando el momento de la noticia y entonces ayer me quedé, incluso llegué un poco tarde de la universidad porque me quedé esperando a las 12 lo que iba a decir Raúl y bueno, realmente sí me emocioné mucho. Y al mismo tiempo Raúl y Obama. Bien. ¿Dónde estabas tú cuando escuchaste? ¿Te acuerdas? Porque es un momento importante que los 3 cubanos en Cuba
Eran como las 11 de la mañana. Le llamé rápido por teléfono y le dije, oye, a las 12 van a, ya ves, los 5 hermanos, o sea, los 3 que quedan, están aquí. Y ella me dijo, no te puedo creer, es que me dijo, no entiendo nada, pero bueno. Yo le decía, pero ¿qué? ¿3 quiénes? Y ella me decía, los héroes. Y yo le decía, pero no puede ser, ¿en qué momento dijeron eso? Y también llegué tarde a la universidad porque me quedé para ver para esperar el discurso que dio Raúl. Y me parece súper interesante y además es un cambio, yo creo que radical, porque cuando teníamos hasta ayer algo, teníamos pensado algo y de repente yo creo que a las 12 del día cambió la vida del pueblo cubano de una forma bastante compleja y radical, porque no se tenía, es que no se esperaba. Doblemente felices porque los 3 cubanos que quedaban en las cárceles norteamericanas volvieron con nosotros, y felices también por el hecho de que tenemos muchas expectativas. Somos muy optimistas porque creemos que la mejoría de las relaciones Cuba-Estados Unidos prometen, ¿no? Que un cambio. Se está dando una coyuntura en América toda, y Estados Unidos no puede quedarse fuera como el vecino malo. Tiene que insertarse también y en las nuevas lógicas de integración. Y yo pienso que un paso que tiene que hacer es primero normalizar las relaciones con Cuba. Para nosotros es muy provechoso, pero para ellos también. A ver, Cuba tiene millones de amigos en Latinoamérica y en el mundo, y Cuba es un país que en cuestiones de salud, en cuestiones de educación, es un país próspero. O sea, nosotros los jóvenes tenemos proyecciones positivas con nuestro país, y entonces evidentemente para ellos, tanto económicamente como intelectual, como políticamente, es un paso de avance. No lo veamos solamente desde el punto de vista de nosotros, sino para ellos también. ¿Tienen ustedes alguna familia afuera? Tengo a 2 tías por parte de madre y muchos primos. La mayoría de los cubanos tienen familia en Estados Unidos. Los primeros que emigraron, tanto legal como ilegalmente, eran más reaccionarios al proceso revolucionario. Estamos hablando de hace 3, 4 décadas. Y entonces ahí hay un punto cualitativamente diferente. Los que han emigrado ahora han vivido otros tiempos. Crecieron aquí. Y entonces están más identificados con nosotros. Lo que yo creo que el punto culminante sería si el bloqueo se levanta o no. Se levanta. Nosotros estudiamos sociología. Mis padres son, mi mamá es ama de casa y mi papá es obrero mecánico. Mi madre es ama de casa y mi padre igual, es obrero, trabaja en el comercio. Y mi papá es obrero igual. En la mejor universidad de Cuba, la Universidad de La Habana, y que sea totalmente gratuito. Y poder tener los mejores profesores, yo creo que es algo... de Cuba. De Cuba. De nuestro país. Algo de Cuba. Bueno, muchas gracias. A mí me dicen Cuba. Los alumnos de la FEU, de la Federación Estudiantil Universitaria, la Unión de Jóvenes Comunistas, pues sacaron un televisor que estaba en la facultad, lo pusieron acá afuera y pudimos ver las declaraciones de nuestro presidente Raúl Castro, que hizo las declaraciones que ustedes conocen, y también lo que dijo Obama. Se pusieron las 2 cosas y las 2 cosas, bueno, pues la gente lo vio con beneplácito, se aplaudió, la gente lloró, en ese sentido, porque hubo un sentimiento muy fuerte de esa manera, ¿no? Igual que por la tarde o por la tarde-noche en el noticiero aparecieron las imágenes del regreso de los 3 antiterroristas cubanos, que ya usted también conoce de toda esta lucha, y fue muy emotivo y muy fuerte el encuentro, tanto con el general Raúl Castro como con sus familiares, y el regreso a sus pequeñas comunidades donde la población que los reconoce y los respeta y los admira como héroes de nuestra patria, pues entonces le dio una bienvenida muy calurosa, ¿no? Y eso yo creo que restaña mucho de las heridas que ellos han sufrido, y nosotros también muchos años, más de casi 16 años
de lucha por su liberación. Y ha sido una noticia grande, como mismo lo fue para la participación del ébola, desde el punto de vista de una contribución del internacionalismo cubano, pero sobre la base del desarrollo de la salud pública cubana, del humanismo ese que hablaba José Martí. También se ha planteado esta posibilidad de ser internacionalista de esta manera, ¿no? Aunque digan lo que digan.